peña tan grande, o más bien qué pena tan grande tener que informarles que sí. Don Ciro Gómez Leiva va a estar sumamente abrumado, y lo estuvo de hecho esta mañana cuando escuchó estas declaraciones entre confusas pero contundentes del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que dijo: sí, hemos intentado investigar a Enrique Peña Nieto, no teníamos elementos y ahora tampoco los tenemos, pero podríamos pedirle al socio incómodo, porque no hemos tenido una buena relación con ellos, con Israel, más detalles del episodio del soborno Pegasus. Escuchen ustedes. Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso, en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Y esa fue la nota por encima incluso de la iniciativa de ley que presentó en la mañanera el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al delito de la extorsión. La nota que se llevó todos los portales posteriores a la conferencia de la mañana fue justamente que la FGR, y se los voy leyendo uno por uno: Milenio, FGR abrió investigación por caso Peña Nieto y Pegasus. El titular de la FGR señaló que se pedirá información a Israel sobre el exmandatario. FGR abre carpeta de investigación por caso Peña Nieto Pegasus. Va por reclamar información a Israel. El Universal, el diario Reforma, pide FGR a Israel dar información de presunto soborno a Peña Nieto. ¿Y por qué se insiste en que antes de abrir una carpeta? Por eso les decía yo que era confuso o no era tan contundente la declaración del fiscal, porque lo que él estaba argumentando es: hay una filtración en medios sobre un laudo de dos particulares, donde en esa acusación que sí se persigue judicialmente en Israel, acusan que tuvieron que dar sobornos al gobierno de Enrique Peña Nieto por hasta $25 millones para que entrase Pegasus a vender su malware a México. Pero claro, es un trascendido en medios que dice que vio la investigación. Y la fiscalía lo que dice es: yo, para poder investigar, no por primera vez, sino por segunda vez, porque ahí sí es muy claro el fiscal Gertz Manero, a quien le vuelven a interrogar al respecto, y ahorita se los dejo para que lo escuchen claramente cómo lo va detallando. Lo que necesita es que Israel le mande directamente estos testimonios, estas declaraciones y las posteriores averiguaciones en un caso que es judicial en Israel, a la FGR, para que puedan abrir esta carpeta de información. Escuchen y nos vamos al subtexto político después de esa mañanera. Pero hasta el momento en que las autoridades del Estado de Israel nos ratifiquen que estas informaciones que dieron esos funcionarios de esa empresa, diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero, eso nos permitiría volver a reabrir esa parte de esa investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo y cómo estuvieron interviniendo las líneas, esa sí ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los jueces. Y esta puede haber esa vinculación. Nosotros coincidimos con usted. Le repito, a principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando. En este caso específico que acaba de hacerse público, como lo acabo de comentar con la compañera, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel
la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y los vamos a comunicar en forma inmediata es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros, si no se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir. No sé si tiene usted alguna otra duda sobre fiscal, eso. ¿Sería entregarle en qué momento este documento? ¿Cuándo lo enviarían? Pues De inmediato. Nosotros estamos recabando toda la información, que es una información mediática, salió en los medios. Esa la tenemos nosotros que darle la juridicidad necesaria para que ese... Y hay dos mensajes muy importantes. Por un lado, que se diga que la autoridad, es decir, autónoma, pero de todas maneras la autoridad, decide perseguir a un expresidente que había sido exculpado por el propio presidente López Obrador cada vez que decía es que él no se robó la elección y con eso basta, y que de alguna manera luego de un plebiscito dijo no, pero nosotros no vamos a perseguir a los expresidentes. Y entonces estaríamos sentando el precedente de un antes y después de el estilo López Obrador y el estilo Claudia Sheinbaum. Y así como se retomó en los portales la noticia de que se podría investigar a Peña Nieto, solamente se podría, están esperando información de Israel. Por el otro lado, en las redes sociales, donde vuela más rápido la información y ya tiene spin y además se convierte en un tema de las cuentas que llevan cierta agenda, lo que más veíamos, sobre todo en cuentas, pues sí, diríamos de opositores, donde decían se terminó el pacto AMLO-EPN. Ahora sí van por contra Peña Nieto, ahora sí van por los 6 años que le devolvieron o le entregaron casi que la presidencia a el presidente López Obrador, y que yo además el día de ayer criticaba y les decía no podemos hablar de fin de la corrupción o no podemos hablar de fin a la impunidad cuando tú decides ejercer la justicia de manera selectiva, y de manera selectiva dices no a este presidente que se portó como un demócrata al cuarto para las 10, ¿verdad? O para las 12 de la noche, a este yo lo exculpo, porque eso sí era un estilo muy a la López Obrador. Y de hecho, como una infidencia que les hago yo a ustedes aquí, diríamos que el fiscal Gertz Manero tuvo fuertes diferencias con el presidente López Obrador en el caso particular de Lozoya, porque Lozoya, cuando intenta defenderse, recuerden ustedes que empieza a señalar al dedo a Enrique Peña Nieto. Dice los sobornos que yo recibí de Odebrecht, esos $10 millones que no son nada para la dimensión pues sí, de los fraudes que cometieron esa empresa de petróleo, bueno, el escándalo brasileiro en torno a las obras de petróleo. Pero bueno, Lozoya empezó a decir, yo robaba para mí, pero recibía para Peña Nieto, y lo hice desde la campaña. Y esa era la línea de investigación que quería perseguir la fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que coincidió con todo el sexenio del presidente López Obrador. Pero había una decisión política detrás de ello, y eso hubiera explicado el distanciamiento del fiscal con el presidente López Obrador, que el presidente López Obrador no quiso irse en contra de Peña Nieto y se vino abajo con todo el desprestigio del mundo esta acusación a Emilio Lozoya. Claro, eso también puede ser como la excusa para la ineficiencia, ¿verdad?, de la fiscalía, que
hace todo un brete para traerse a Lozoya, enseñan videos, hacen todo un desmadre, dicen hay toda esta corrupción y luego no le fincan ninguna responsabilidad, como también ocurrió en el caso de Rosario Robles. Pero les insisto, al menos desde el lado de la Fiscalía, siempre ha existido la insinuación de que el presidente López Obrador no quería irse en contra de su antecesor Peña Nieto. Y entonces estaríamos frente a una presidenta que no solamente mostró el día de hoy en la mañana cifras completamente distintas en términos de las tasas de homicidio, se anunció con bombo y platillo y luego la propia presidenta despide su conferencia de la mañana con las cifras de los homicidios y dice, estamos en el junio con menos homicidios diarios desde el 2016. Y durante la presentación de Harfuch, del secretario de Seguridad, justamente se insistía, desde que llega la presidenta Claudia Sheinbaum, así es como tenemos resultados en términos de homicidio. Es decir, estamos hablando ya de una separación, si no en los discursos, porque no es discursiva, pero sí en los hechos, en la forma de perseguir los delitos y en la forma de perseguir la corrupción, la de los huachicoles, la de, pues sí, la del crimen organizado persiguiéndolo y bajando los homicidios y finalmente la suerte de impunidad que rodeó a Peña Nieto. Y en ese contexto, las declaraciones. Dieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha para los propósitos, que todo esto es público. Esa es la solicitud concreta. La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud y esa solicitud queda ya a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifiquen esas denuncias, se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más como lo ocurrió en la vez anterior, en que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso no lo vamos a permitir. Y el otro detalle muy relevante en esas declaraciones del fiscal estaría justamente cuando él hace énfasis, no hemos tenido demasiado buenas relaciones con Israel. ¿Y a qué se refería? Se refiere a Tomás Cerón, la piedra del zapato, que viene desde el gobierno de Peña Nieto. Recuerden ustedes, en el caso Ayotzinapa, prófugo después de haber ido justamente con testigos en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, de haber sido acusado de cometer tortura, de modificar la escena del crimen y tantas cosas que han rodeado a Tomás Cerón, que también para conocedores de los temas de seguridad, pues es el socio, sí, el socio con Israel que introdujo Pegasus, que todavía se utiliza en algunas dependencias de gobierno de México, hay que subrayarlo, este malware para pues realizar acciones de inteligencia, de espionaje, de persecución para delincuentes, pero también para enemigos políticos y para periodistas. Y Cerón, que de alguna manera ha gozado de la protección del gobierno de Israel, porque efectivamente el negocio del espionaje y de la inteligencia venía de este país que no ha querido cooperar. Y en ese contexto también hay que comprender cómo hay un reclamo político y al parecer también fue política esa filtración en medios que comenzó en Israel, que trae la pugna, el pleito con México por la postura que se ha ido adoptando incluso desde la presidencia de la República, cuando hace un par de semanas dijo Claudia Sheinbaum, México reconoce al Estado de Israel, pero también reconoce al Estado de Palestina. Y en esa tesitura también tenemos que ver
cómo de pronto resurge el tema de Pegasus, resurge el tema Peña Nieto y resurgen estas relaciones tirantes, sí, entre México y Israel, un Israel que no ha querido extraditar a Tomás Herón, entre otros, pues sí, prófugos de la justicia mexicana que han gozado del manto de impunidad que les ha ofrecido el Estado de Israel.